Saludos. Origen. La serie limitada mostraba a Bob Reynolds, un alcohólico casado con posibles delirios psicóticos, y a su alter ego superheroico, Sentry, como un héroe al estilo de Superman en fortaleza física y en todas las demás habilidades más las suyas propias. Él fue un héroe aceptado por la sociedad, contrastando con la mayoría de los héroes de Marvel. Tenía relaciones con los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man, los X-Men, etc. Su existencia fue borrada por una figura desconocida que intentó ocultar la identidad de Sentry, incluso de él mismo. Su compañero, Billy Turner, el explorador, también se vio afectado por esta eliminación de memoria. Se reveló que Sentry y su archienemigo, The Void, el vacío, se necesitaban el uno al otro para existir, y que, cuanto más poderoso se hacía uno, más poderoso era el otro. Sentry recordó que fue él quien borró la memoria de todo el mundo, incluido él mismo, derrocando así a Void. Al final de la serie limitada, parecía que Sentry había vuelto a desaparecer. Nuevo Vengador. En el primer número, los abogados Matt Murdock y Foggy Nelson, su guardaespaldas, Luke Cage, y la agente de S.H.I.E.L.D. Jessica Drew, viajaron a la cárcel de la isla de Riker para supercriminales para visitar a Sentry, prisionero por asesinar a su esposa, para descubrir qué les sucedió a ambos. Poco después de su llegada, el supervillano Electro comenzó una fuga masiva de la prisión, liberando a muchos supervillanos que después atacaron a todos ellos y al Capitán América, que, junto con Spider-Man, acudieron allí para sofocar el motín. Durante la batalla, el grupo se enfrentó a Carnage, el simbionte alienígena. En ese momento, tras rogárselo Foggy Nelson, el Sentry salió de su celda y partió en dos al simbionte, tras llevarlo al espacio. Entre los números 7 y 10 de la colección, se reveló la verdadera historia tras los delirios de Sentry. Se supo que él tenía unos importantes poderes psíquicos y mentales que mantenían sus poderes físicos unidos. Este hecho fue explotado por Mente Maestra, que implantó un virus mental dentro de su mente que dio lugar a sus delirios y a la existencia de Void. Este virus también impidió que recordara su antigua vida y, como solución, implantó sus recuerdos en la mente del guionista Paul Jenkins, que después escribió sus cómics, quien creó al personaje en la vida real. Afortunadamente para él, Emma Frost supo del trabajo de Mente Maestra y fue capaz de curarle, con lo cual, oficialmente, entró a formar parte de los Nuevos Vengadores y la instalación de su atalaya encima de la Torre Stark. También ha aparecido una serie de 8 números por Paul Jenkins y John Romita, Jr. Continuando los eventos de los Nuevos Vengadores. Desde su retorno, Sentry ganó rápidamente el cariño dentro del universo Marvel. Los periódicos se referían a él como el Guardián Dorado. Cada día salvaba cientos de vidas coordinado por los cómputos de su ayudante cibernético Cloak. Su torre era una fuente de inspiración para toda Nueva York. Pero los problemas psicológicos de Bob Reynolds empeoraron, y siendo aún incapaz de comprender que él, Sentry y Void eran el mismo ser. Bob pretendió encerrar a Void en el sótano de la atalaya y ambos pensaban que jamás podría salir de allí. Sin embargo, durante una inspección, su psiquiatra descubrió que en la celda donde estaba recluso Void solo había una silla y un espejo. Entonces Robert tuvo una crisis, confundido por quién es Sentry y quién es Void, a los que siempre había creído como dos personas diferentes. Hacia la conclusión de la serie, se reveló que Void era en realidad Bob Reynolds y Sentry la personalidad alterna. Aún con esto, Sentry derrotó, aparentemente, a Void al lanzarlo al sol. Civil War y los poderosos Vengadores. Sentry apoyó las fuerzas pro registro durante la Civil War, por lo que dejó su retiro en la luna al lado de los Inhumanos, para combatir a los rebeldes que lideró el Capitán América. Y aunque al principio parecía oponerse al acta registro, se dio cuenta de su gran poder, y de las consecuencias que podrían traer, por lo que al fin de cuentas decidió registrarse y combatir a quienes se opusieran. Después de la Civil War, Sentry fue reclutado en los poderosos Vengadores, equipo encabezado por Ms. Marvel y protegido por Tony Stark. World War Hulk. Sentry apareció prácticamente como coprotagonista durante la World War Hulk, siendo en el número 5 donde hace su aparición masiva, al pelear contra el Hulk destructor de mundos, manipulado por Tony Stark y Reed Richards. El choque de poderes dejó a ambos convertidos en sus respectivos alter egos, Bruce Banner y Robert Reynolds. Reinado Oscuro. Tras la invasión secreta, Norman Osborn ascendió al poder sobre todos los héroes. Debido a la inestabilidad mental de Bob, este fue manipulado por Osborn para estar de su lado junto a sus Vengadores Oscuros a cambio de ayudarle a controlar a Void. Bob en ningún momento dudó de los actos de Osborn, del que se fió ciegamente. Luego murió aparentemente a manos de Morgana Le Fay, que viajó al pasado y lo decapitó.
Sin embargo, cuando los Vengadores Oscuros volvieron a la Torre de los Vengadores, Robert les esperaba brillando encima de su atalaya, por lo que Bullseye cuestionó a sus compañeros. Cuando pierda la chaveta de una vez por todas, ¿qué, si es que hay algo, podría matarle? Otro de los acontecimientos importantes en la vida de Robert Reynolds, fue cuando su esposa, Lindy, aterrada por lo que se había convertido su marido, trató de acabar con la vida de este disparándole un arma pero esto solo provocó la aparición de Void que trató de matarla, pero en el último momento, Robert recuperó el control y huyó hacia el sol para evitar dañar a su mujer. Después regresó a la Tierra y comenzó a atacar la ciudad de Nueva York, pero Norman Osborn le convenció para que se detuviera y le aseguró que pronto tendría algo digno de su visión del mundo. Al día siguiente Osborn lo convocó a su cónclave como Void para que se encargara del Dr. Doom, con el que empezaba a tener diferencias. Pero lo que atacó fue un Doombot trampa, que inició un ataque contra la Torre de los Vengadores. Osborn ordenó la evacuación del edificio al verse sobrepasado, momento que Bullseye, siguiendo las órdenes de Norman, aprovechó para montar a Lindy en un helicóptero, estrangularla y arrojar su cuerpo al mar. Asedio. Cuando la ciudad flotante de Asgard apareció sobre los campos de Oklahoma. Osborn, con temor de que ellos hicieran algo, se excusó para invadir la ciudad. Usó a Reynolds como perro de ataque, quien lanzó la primera oleada sobre la ciudad, destruyendo la atalaya de Heimdall, lugar en el que se encuentra el puente del arco iris o Bifrost. Tras destruir la atalaya se inició una gran pelea entre Sentry y Thor, siendo este último derrotado tras ser golpeado por Norman Osborn, Piedra Lunar y otros supercriminales de gran poder. Después se enfrentó a Ares, quien descubrió que Norman lo había engañado para que liderara el ataque contra los dioses nórdicos. Tras una lucha intensa, Robert, cada vez más poseído por Void, partió al dios de la guerra en dos. Cuando Norman vio que había perdido la batalla, le ordenó a Robert que derribara Asgard, lo que hizo tras atravesarla repetidamente como una bala dorada. Después fue poseído completamente por Void, y que según Osborn se trataba del ángel de la muerte, responsable de la muerte de primogénitos en Egipto, según el mito bíblico de Moisés, y que solo él sabía controlarle. Iron Man usó el helitransporte de Hammer como una bala gigante y logró que Bob Reynolds retomara el control. Este suplicó que lo matasen, y tras la negativa de los héroes, empezó a transformarse de nuevo en Void. Por lo que Thor se vio obligado a eliminarlo con un rayo. Después Thor recogió sus restos y los llevó al sol donde fueron incinerados. Poderes. Las habilidades de Sentry derivan de un suero experimental, uno de los tantos intentos de recrear el famoso suero del supersoldado, que altera su cuerpo molecularmente. No se conocen los límites de estas habilidades, ni cuántas son en total, pero, hasta ahora, ha contado con superfuerza descomunal, supervelocidad luz, invulnerabilidad y capacidad de vuelo. También la habilidad de proyectar campos de fuerza, controlar la luz y poseer ciertas habilidades psíquicas y mentales, utilizadas en su mayoría para mantener la unidad de sus poderes físicos, además de poder canalizar el poder de 1.000.000 de soles en explosión. Se le considera el superhéroe más poderoso del planeta y posiblemente el más poderoso del universo. También como efecto secundario del suero, su estado de conciencia se ve alterado, por lo cual cambia de actitud. En los números de los Vengadores Oscuros se explicó el origen de los poderes de Sentry, quien podía restaurarse a sí mismo por la habilidad de manipular sus propias moléculas, lo que le daría la virtual omnipotencia.